buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Un saludo para la Iglesia Vida Triunfante de este servidor. Aprovecho para enviar este saludo porque hay personas a quienes no he visto durante mucho tiempo. Quiero decirles que les deseo de todo corazón las más ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar reflexionando en esta mañana en el Salmo 32, los primeros 6 versículos, pero vamos a tener un tiempo de oración primero en esta mañana para colocar el tiempo de reflexión en las manos de Dios. Cierra sus ojos y diga conmigo: Padre amado, te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad que me das de reflexionar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, consuélanos, exhórtanos, edifícanos, Señor, y fortalece nuestra fe a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero que me acompañen en la lectura. El Salmo 32, los primeros 6 versículos dicen de la siguiente manera: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Estos primeros versículos son una prueba contundente de la doctrina de la justificación por medio de la fe, y son un contexto de la carta a los Romanos, el capítulo 4, específicamente los versos de 6 al 13, en donde Pablo argumenta una defensa de la justificación por medio de la fe sin las obras de la ley. Y note usted cómo conecta Pablo esta doctrina con este salmo en el capítulo 5, los versos 1 y 2, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia por medio de la fe, en la cual estamos firmes. Los teólogos y algunos investigadores, las personas estudiosas de la Biblia, concuerdan es que este salmo es una secuela del Salmo 51. Y el rey David cumple una promesa hecha en el Salmo 51, específicamente el versículo 3, en donde dice: enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En la introducción de estos primeros 2 versículos podemos ver el evangelio de la salvación y la obra de la justificación por medio de la fe, que trae sobre nuestras vidas la bienaventuranza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de aquí vamos a sacar 2 enseñanzas o dos enseñanzas prácticas para el estudio de nuestra reflexión en esta mañana. De acuerdo con la experiencia del salmista, podemos ver en primer lugar que el pecado tiene consecuencias que empañan la bienaventuranza de la justificación. Los versos 3 y 4 describen 2 aspectos importantes de esa circunstancia. En primer lugar, el salmista describe una sensación de envejecimiento y dolor todo el día. Y en segundo lugar, el salmista experimenta la mano del Señor agravándose sobre su vida y redarguyéndole día y noche, y convirtiendo su prosperidad en una ruina total. Él lo describe algo así como que se convierte su verdor, su florecimiento, en sequedades de verano. En el capítulo 12, verso 6 de la carta a los Hebreos, se nos describe la disciplina del Señor cuando dice: porque el Señor a quien ama disciplina y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Y más adelante en el verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza. Pero luego produce fruto apacible a aquellos que han sido ejercitados en ella. El ejercicio de la disciplina del Señor
en un verdadero hijo de Dios lo lleva de la mano al arrepentimiento. Y es precisamente lo que vamos a analizar en nuestro siguiente encabezado. En nuestra segunda enseñanza, el arrepentimiento es la única forma de llegar a la bienaventuranza de la justificación. Los versos 5 y 6 nos enseñan lo siguiente: cuando pequemos, cuando faltemos a nuestro Dios, cuando le fallemos, no hagamos como hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. No nos escondamos, no huyamos como hizo Jonás, no encubramos nuestro pecado como hizo el rey David cuando asesinó a Urías y continuó adulterando con la esposa de su víctima. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, es aquel que se arrepiente de su pecado, asume la consecuencia de su pecado, confiesa su falta delante de Dios y se aparta de la iniquidad. Esta es la única forma de volver a experimentar el gozo de la salvación y vivir la bienaventuranza de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. El Proverbios 28, versículo 13 nos enseña que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ya para concluir, mis hermanos, este salmo es un claro ejemplo de cómo se manifiesta el amor de Dios en la vida de sus hijos, pero a la vez nos enseña cómo se aplica la gracia de Dios en un pecador verdaderamente arrepentido. La segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7, nos dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y también nos dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El rey David fue justificado por la fe. Tú y yo hemos sido justificados por la fe. No empañemos la bienaventuranza de la justificación por la fe. Miremos hacia la cruz. Volvamos a la cruz arrepentidos. Volvamos a los pies de Cristo arrepentidos por nuestros malos caminos, por nuestras faltas cometidas delante de Dios. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecados, le hacemos al mentiroso. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si tú que me estás escuchando, aún no conoces esta salvación, aún no conoces el llamado de Dios a la salvación, déjame decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, derramó su sangre para que a través de su sacrificio recibieses por medio de la fe justificación, santificación y redención. Así que ven. ¿Qué te impide venir a Cristo? ¿Qué te impide llegar a los pies de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados, para darte salvación? Esa es la invitación en este día y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Yo te quiero bendecir en esta mañana y decirte que Cristo tiene sus brazos abiertos para recibirte en completa humildad. Solo quiere regalarte paz, solo quiere regalarte vida. Pero para eso es necesario primeramente el arrepentimiento de todo corazón. Dios te bendiga, mi hermano.